vamos a hacer la continuación que sería No Country for Old Men. Voy a proyectarles esta diapositiva para que ya entremos en contexto, estadísticas y pues vamos a hacer un cambio temático a esta película No Country for Old Men, que pues igual para énfasis las carpetas con las lecturas y las películas están de libre acceso, ¿no? Inmediato para todos. Bueno, entonces vamos a hacer esta transición de una, tan solo de una paleta de colores de esta película, de tonos blancos, azules, rojos, el rojo como un simbolismo de la violencia, de la muerte, del error, de estupidez hasta cierto punto, eh, anclados, ¿no?, a la maldad y la ambición, y vamos a ingresar a un terreno más árido, ¿no?, de tonos verdes, tonos acres, y pues bueno, vamos a comentar esta película a la par de un texto de este autor que quedaba también a deber en la sesión pasada, un poquito el contexto de quién es este señor Vladen Dollar, filósofo, psicoanalista, teórico cultural, crítico de cine. Habría que revisar, ¿no?, su trabajo en crítica de cine. Tristemente la barrera del lenguaje nos impide, y también ciertos seguros de protección al autor y de nuevo a trabajar un texto para poder traducirlo, pues nos impiden un poco acceder a ese trabajo, pero pues es cosa de dedicarle unas cuantas horas de minuciosa búsqueda, y pues seguro encontramos algún otro nexo con este autor que pues nos ayude, ¿no?, con su visión filosófica sobre la voz. Justamente la sesión de hoy se titula La voz y el silencio. Entonces pasamos a lo siguiente, ¿no?, que es No Country for Old Men. Weldon Moss, el actor que lo interpreta, Josh Brolin, cae sobre una camioneta abandonada cerca de cadáveres ensangrentados. No sabe qué ha sido lo que ha causado esa situación, y cuando toma los $2 millones que descubre dentro del vehículo, no tiene ni la menor idea de lo que esto va a provocar. Bueno, pues de entrada es una película muy expresiva en sus imágenes, en el sentido en que no tiene algún recelo ni reserva para mostrar la crudeza, la visceralidad de los cuerpos mutilados, de la muerte en unos primeros minutos, luego de una secuencia introductoria de voz en off, un recurso que ya habíamos comentado que los Coen se valen muchísimo y que les gusta mucho, les sirve mucho para la narración de sus historias, por Tommy Lee Jones, el personaje de Tom Bell. Bueno, pero asistimos minutos después a esta carnicería, básicamente, ¿no? Es una película que va a jugar con elementos de una realidad no ficticia, no muy caricaturizada, como mencionábamos en la sesión pasada, los Coen también tienden a caricaturizar sus personajes. Más que las situaciones, muchas veces son los personajes, ¿no?, que añaden este toque más cómico, más humorístico, que rompe, ¿no?, con la seriedad de sus narraciones. En este caso tenemos que desde en un momento está la crudeza, ¿no? En ese sentido está un escenario fatídico, muy usual, muy común, que es la reunión de elementos como la droga, las armas y el dinero. Esto termina de manera fatídica, y nuestro personaje, ya comentado, Llewellyn, que también hacemos check a esta lista de características de los Coen, que van a tener personajes secundarios que no van a tener muy claros si son los principales o son los secundarios en realidad, y sus subtramas se entrecruzan y al final ofrecen una narración mm, más dispersa, digamos, no es una narración lineal, no es un extremo estilístico como el de Tarantino, no está tan delimitado así de esa manera, pero va a ofrecer una narración distinta, ¿no? En este caso, nuestro personaje principal, Tommy Lee Jones, quien abre la película con su voz en off, este discurso, es Ed Tom Bell, ¿no? Y bueno, ya después vamos a hacer esa conexión de cómo se cruza la historia de estos personajes. Se basa en la novela de Cormac McCarthy. Ambos trabajos, tanto la película, que se basa casi minuciosamente en los diálogos de la obra escrita, pues la obra escrita también ha sido muy aclamada, ¿no? Ambas son reconocidas como piezas estilísticas, piezas narrativas muy importantes, y que nos transmiten desde un lugar muy común las vivencias, la tragedia y otros elementos con los que juega esta película. La película, como menciono, también es muy reconocida, es muy querida, y pues bueno,
comentamos eso, ¿no? Que no tiene limitación en la crudeza, va a ser muy realista en ese aspecto y que cuando hay ciertos elementos producidos por computadora, incluso van a desconectarnos, ¿no? Un poco de la realidad que plantea. Y pues sí, se pueden calificar como puntos en contra, ¿no? Esta película, pero pues de igual manera es interesante, ¿no? De ver cómo la película pretende ser una historia muy real, muy cercana y pues lo logra en la mayoría de su metraje, ¿no? Realmente los elementos de más extraordinarios pues quedan bien con esta realidad que plantea, ¿no? Que se plantea. Y pues bueno, también la manera en que se expresa, ya la imagen nos transmite esa crudeza, nos transmite también ciertos aspectos incómodos como unos zapatos rotos de la suela, como ropa raída, gastada, manchada, interiores y ciertas imperfecciones alrededor de los escenarios que igual nos transmiten ese sentimiento de que las cosas están pasando en un contexto muy específico y también muy acercado a lo auténtico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la primera conexión con la voz, este texto de Una voz y nada más de Laden Dollar. Nos planteaba ya en la introducción la importancia de la voz y una profundidad característica de la misma, ¿no? Que al final parece que se nos ha escapado, parece que a lo largo del texto, el capítulo que se revisa en esta sesión, el primero, nos sugiere, ¿no? Que hay algo que se ha perdido en el lenguaje, hay algo que se ha perdido en la voz, y que justamente la voz también es como un fenómeno que tiene a veces ciertas cualidades místicas. En este caso retoma la introducción el ejemplo del autómata y como una máquina que también funciona sin órganos y que produce de manera mecánica una voz. Entonces eso es escalofriante, eso es aterrador y nos desconecta completamente, digamos, el cable de la razón para interpretar qué es una voz, ¿no? Al final, ¿qué es una voz? Ese es el pensamiento que, pues de manera muy brillante, ¿no? Nos presenta en esa introducción y que va a regresar a retomar ese aspecto de lo mecánico y de lo perturbador de la voz mecánica, ¿no? Entonces asistimos a que ya en este primer capítulo de inicio que las voces están conformando nuestro universo de manera constante, ¿no? Nos bombardean de continuo las voces, voces en llanto, voces que gritan, voces que halagan, voces que insultan, voces que ordenan, configuran nuestro mundo, ¿no? Y nos tenemos que hacer camino entre todas ellas, ¿no? Entonces, vemos que la voz es un vehículo, que es un lugar común también en la filosofía, en la lingüística, y que nos indica en el camino este significado, ¿no? Pero después se presenta esta profundidad también propia que Dollar está explorando, que es que también es una mediación, o sea, no es solo un indicador y no es lo más importante, pero tampoco es lo menos importante, ¿no? Jugando con una característica paradójica, ya no tanto dialéctica, pero sí muy paradójica y tramposa, como él menciona en varias ocasiones, de las características propias de la voz. Entonces tenemos que también la voz como mediación puede elevarse de cierto sentido hacia la teología, ¿no? Va a encontrar un resultado óptimo en lo teológico, en el sentido en que se acerca a la palabra, ¿no? La palabra con P mayúscula, y que se pueda hacer una lectura desde la voz y desde el sentido final de esa palabra con P mayúscula, ¿no? Pero también está el lado, digamos, profano, ¿no? Que es el lado que se ha trabajado de manera continua, ¿no? A través de los años en la lingüística y que tiene mucho todavía de inspiración en la lingüística comparada, ¿no? Que Saussure en el momento se quiere desligar de esa unión, ¿no? De ese método, de esa metodología de trabajar partículas comparando y pues al final son partículas que ya están pues separadas de tal modo que ya no hay voz que las una, ¿no? No se pueden entender a través de la voz, que ya después la fonología es lo que plantea, ¿no? De cierto modo y de modo también criticable por Dollar, porque dice, al final no se está trabajando a través de la voz, ¿no? No se está trabajando durante la expresión hablada. Eh, Va a haber un texto
el Tojolabal, que ya recordaré el autor, y que plantea justamente esto, ¿no? El tratar de entender una expresión muy particular como el Tojolabal, un habla específica a través de su generación, de la generación del pensamiento y la generación de la expresión hablada, ¿no? Entonces, pues tenemos estas dos tendencias, ¿no? Dólar va, sí, a retomar varios elementos de la teología y también va a regresar a puntos analizados por Lacan, pero pues se enfoca en revisar y de cierto modo criticar la lingüística, ¿no? La labor lingüística. Entonces, eh, la entidad que queda es el fonema, también lo revisa de manera breve, lo describe como átomos sin sentido, que ya cuando se combinan adquieren un sentido, ¿no? Y nos sugiere también que hay una dicotomía, ¿no? Que es un elemento también muy común, muy recurrente en la filosofía, la figura dicotómica, en este caso de la voz y el significante, ¿no? Entonces tenemos que el fonema lo recoge la fonética y Dollar pues bien revisa que sí es el origen de los sonidos, ¿no? Y la fonética en ese caso realiza un análisis comparativo, ¿no? De las partículas que son estos fonemas y trata de hacer teoría y establece un campo enorme, muy vasto, que la filosofía ha tenido esa tendencia de revisar siempre y de trabajar en los campos de la lingüística eh, por su misma vastedad, ¿no? Y siempre es válida la crítica que realiza la filosofía, ¿no? Que si los métodos son los suficientes, que si no se escapa algo más, un componente o una relación disyuntiva, ¿no? Que siempre ha sido esa indagación filosófica per se. Y en ese apartado la fonología toma el lugar que Dollar quiere dar a la lingüística de la voz, ¿no? Que es lo que le interesa. Entonces no existe una lingüística de la voz, pareciera, ¿no? Que esa es la empresa de dólar, establecer una y que no intercambie el lugar por la fonología, pero mínimo que sí elabora a partir de esta, ¿no? Más allá. Entonces, bueno, de entrada, pues nos va a mencionar otros ejemplos, como por ejemplo el acento, que muy interesante porque volvemos a esta comparativa con los Cohen, hacer check a la lista de elementos y volvemos a encontrar que el acento, ¿no? Los acentos en este texto Dólar nos describe que el acento es como una interrupción, que así como en un primer momento en la conversación más banal, como él pone, escuchamos primero el timbre de la voz, identificamos las características y somos en verdad atentos a estas mismas, pues vamos a tratar de pensar, identificar una voz, ¿no? Analizar una voz, pero que después vamos a pensar sobre en el significado que nos indica, ¿no? Ya no vamos a pensar en todas estas cualidades de una voz específica, ¿no? Entonces ahí Dollar admite, continuando con esta idea, que va a haber variaciones, ¿no? Que no todo puede ser nada más la estructura del lenguaje, la estructura de la voz, sino que esta se va a someter a cierta aleatoriedad, ¿no? O sea, va a depender ya no solo de las leyes, de las reglas, sino que cada uno va a tener un timbre particular o en ese caso ya una singularidad más específica como es el acento. Entonces el acento es como esta interrupción, ¿no? Que podría parecer un obstáculo y que nos hace pensar en la voz que se ha entendido como una regla, como ya muy ratificada, y lo que no está dentro de la regla, ¿no? Entonces, más que una dificultad, se puede abrir, ¿no? Como un nuevo horizonte para la interpretación de una nueva voz, ¿no? Y en este caso de un acento, ¿no? Entonces los Coen siempre han jugado con esto. En esta película también lo hacen en el secuencia inicial, el personaje, ¿no? Nos empieza a hablar con un acento muy característico, ¿no? Del sur de los Estados Unidos. Y pues bueno, así nos plantea, ¿no? En un horizonte diferente, ¿no? Y la voz va a ser importante aquí porque va a ser más mediada, porque al final es una película que es muy querida porque sus elementos parecen estar escogidos casi de manera muy artesanal, muy específica. Cada escena, cada secuencia parece que nos indica, nos sugiere una idea muy peculiar, ¿no?
Entonces, por eso ciertas películas cobran mucha atención y adquieren mucho cariño con el tiempo, ¿no? Porque contienen una idea, ¿no? Cada escena, cada secuencia. Entonces, a diferencia de Fargo, ¿no? Que revisamos que está más saturada de diálogo, teníamos un personaje que hablaba constantemente y que después en la próxima película vamos a hacer, de hecho, un guiño a ese personaje que hablaba constantemente, ahora se tiene que callar, ¿no? Y ya van a regresar a ese puente humorístico, ¿no? Los Coen con sus filmes, pero bueno, en ese aspecto los acentos son parte fundamental para acercarse a la expresión propia, ¿no? Del cine de los Coen y tratar de entender mejor sus personajes, ¿no? Porque al final sí son expresiones que no son comunes, son sonidos, en ese aspecto son de cierto modo fonemas también, ajenos a nosotros, pero pues que nos invitan, ¿no? A pensar algo diferente, a tratar de enraizarnos en una realidad diferente, ¿no? Y en contraste está el silencio, que también lo menciona Dolar, y vamos a entender el silencio como la ausencia de la voz en este caso, ¿no? Tenemos ahí una cita directa que nos dice que cuesta soportar la ausencia de voces y de sonidos. El silencio absoluto resulta enseguida siniestro, es como la muerte, mientras que la voz es el primer signo de vida. Esa es la cita directa. Después yo hago este puente que es vitalidad es igual a la voz y la mortalidad es igual al silencio. Pues bueno, tenemos un personaje que es interpretado por Javier Bardem de manera brillante, también es una interpretación muy reconocida. Anton Chigurh es el personaje, el psicópata, el asesino, la fuerza del destino y del mal imparable, ¿no? Que básicamente el antagonista final se siente como el jefe final de los villanos, ¿no? Pero una característica que es muy alusiva a él es el silencio, ¿no? Y ese silencio es alrededor del personaje primero en el sentido en que no hay una voz en off sobre él, no sabemos qué piensa realmente y las conversaciones que llega a tener también nos parecen siempre un punto de interpretación, nos sugieren un punto de interpretación. Va a haber malentendidos, que es otro de los ejes que esperaba tomar en esta serie de sesiones y que nos indica tanto la interpretación de la expresión hablada como el contexto que rodea toda una circunstancia, ¿no? En este caso, la tensión de la muerte posible, ¿no? La tensión de la fatalidad, de la tragedia. Entonces, este personaje se acerca siempre de manera silenciosa. También recoge mucho de lo mecánico de la voz, que claro, es no nada más la voz, sino que es lo mecánico del cuerpo también, ¿no? Que es una otra manera de expresión del sujeto, ¿no? Pero este silencio entonces juega tanto alrededor de ser una aura que recubre a nuestro personaje y que él también sabe cómo, en qué momentos va a determinar el silencio, en qué momento los hay, no los hay. Y también el silencio va a ser un elemento muy importante en esta película, ¿no? Que Fargo nos deleitaba con esa pieza, también ya muy conocida, ¿no? Que es propia de la banda sonora de esa película. Y aquí, de hecho, se ha cuestionado si esta película tiene una banda sonora, ¿no? Si utiliza una banda sonora. Y se ha dicho que no, pero en realidad si uno es atento, igual puedes detectar, ¿no? Que hay cierta banda sonora que igual alude mucho a lo tenebroso, ¿no? A lo sombrío más que lo tenebroso, lo sombrío, la sombría que recubre la película también. Entonces el silencio ya es un elemento aparte que en la película tal cual nos indica, ¿no? Una tensión, una preocupación inminente, ¿no? De nuevo, por la muerte, por la fatalidad. Y pues es una película que habla mucho desde sus silencios, ¿no? Trata de transmitir la oscuridad del mundo que se plantea, que al final no es una distopía ni es un drama histórico, sino que es un mundo en el que están pasando cosas, en el que las cosas están yendo en decadencia de cierto modo, ¿no? Es de cierto modo un discurso también muy pesimista y pues también nos indica esta otra pregunta, que si estamos hablando del silencio, entonces existe algo como el silencio absoluto, porque al final de nuevo el oído atento va a detectar que no existe ese silencio en la película tal cual, no va a ser silencio, pero en el sentido en que no va a haber música, musicalización, pero sí
accedemos al sonido de los carros, al sonido de los animales, al sonido de muchos elementos que justamente el silencio con el que juega la película la mayoría del tiempo, como los disparos o los gritos, que también son otros elementos que le revisa Dollar, por cierto, en cuanto a la voz, resaltan demasiado, ¿no? Y por eso es un thriller con todos los de la ley, porque logra mantenerlo uno vilo y logra también sorprenderlo, ¿no? Con esta ausencia de sonido, de momento la fuerza de un sonido, ¿no? El impacto sonoro. Entonces nos cuestionamos si en verdad existe un silencio absoluto. Aquí hacemos una conexión breve, una parada muy breve con John Cage, que ya había jugado un poco este músico con la idea del silencio absoluto en esta eh, jornada, digamos, investigativa de la cámara anecoica. En 1951 en Harvard accede a una de estas cámaras y pues bueno, lo que se plantea es si en verdad puede haber un lugar en la Tierra en la que no haya sonido, ¿no? Es un experimento sobre el silencio. Entonces él ya tenía ciertas nociones sobre que había que hacer una obra experimental que se iba a ser contemplada en ciertos círculos, en ciertos territorios y pues bueno, al final llega a concretar la idea alrededor del silencio, ¿no? Y dice, pues hay dos interpretaciones a raíz de esta experiencia que lo marca, que es que existe una ilusión de la sonoridad, aun cuando estamos desprovistos de él. El, la mente va a funcionar de manera que va a producir ilusiones de los sonidos, o la segunda interpretación que eh, regresa al sujeto, ¿no? La preocupación. Al final termina siendo la preocupación sobre la interioridad, ¿no? El ritmo del corazón, el latido, el sonido de la sangre que recorre las venas. Y entonces están estas dos alternativas, ¿no? Que al final indican también mucho el carácter de los órganos. Pero entonces lo que le interesa es jugar con esta noción del silencio, ¿no? En 433 la obra pues va a poner en la partitura silencio, ¿no? Un silencio total de 4 minutos con 33. Y pues bueno, al final es una obra polémica, se sigue comentando todavía, hay muchos ejemplos alrededor de esta obra. No nos vamos a ahondar tanto en ellos, pero el punto es que sí es una obra que juega con la noción del silencio, pero hay componentes que las vanguardias posteriores han dicho, esta obra no va sobre el silencio, al final la obra se construye, no es una obra que se construye gracias a todo lo que está sucediendo al mismo tiempo, en este caso pues los ruidos y de manera muy interesante las toses. Si ustedes acceden a esos videos de 433, la tos es un sonido que van a escuchar bastante y que Dollar recoge en su texto en este primer capítulo. Para empezar ya estamos en los elementos de la lingüística de la no voz. Entonces entendemos que hay una cierta interrupción, ¿no? Derivada de la fisiología que impacta en la estructura lingüística, ¿no? Lo fisiológico pues hace referencia a las cualidades de la expresión, de la modulación para generar la voz, ¿no? Y ciertos sonidos, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Que entonces la tos también funciona como una interrupción de un silencio difícil, ¿no? Y es lo que pasa durante la obra, ¿no? Al final escuchamos la tos, que también Dollar nos explica. Nos explica, puede ser tanto como para marcar una pausa, para llamar la atención, para un toque de sarcasmo, o también, ¿no? Para combatir un silencio muy difícil, ¿no? Entonces eso es a lo que se enfrentaban estando enfrente, ¿no? Del, del compositor John Cage, un silencio muy difícil, ¿no? Y que de nuevo en contraste con la película, en relación con la película No Country for Old Men, el silencio también se vuelve difícil de sobrellevar, ¿no? Y por eso también estar muy embebidos en este filme y sentirlo como se siente el cine, pues también, ¿no? Nos invita a que funcione de mejor manera la narrativa, funciona de mejor manera los estímulos que nos propone, de manera sonora, y pues nos transmite esa oscuridad que quiere plantear la película, ¿no?
El hipo también es otra interrupción fisiológica de la estructura, y hay una pequeña anécdota, ¿no?, con Aristófanes durante el banquete de Platón. También se revisa el grito como un acto de palabra, como un llamado, y también claramente el grito también es dolor, ¿no? Nos indica una dolencia, nos indica el sufrimiento. También es un elemento muy recurrente en esta película, el grito de la muerte, el grito de, del lamento, ¿no? También. Y tenemos el balbuceo y el canto, ¿no?, que también son, la risa también lo menciona, ¿no?, como otros elementos que igual eh, sugieren ciertos momentos, como la niñez, o también un momento muy mágico, ¿no?, que es el aspecto increíble, ¿no?, del canto, ¿no? También como en la antigüedad se retoma esa noción, ¿no?, de que el canto va a ser como una fuente de sanación. Y nos encontramos al final con otra trampa, ¿no?, que puede que no haya una lingüística de la voz, no la hay al final, no lo dice así Dollar, pero no la hay. Puede que no la haya, entonces, en sus palabras, una lingüística de la voz, y a la vez esa no voz, que representa una voz que no está delimitada por una estructura específica lingüística, porque sabemos que Dollar admite que va a haber accidentes, que va a haber aleatoriedad, y va a existir ese hipo que interrumpe el gran discurso esperado de Aristófanes, y que también es indicación, ¿no? Dice, sí, no significa, pero significa, ¿no? También es una parte de la anécdota, ¿no? No significa nada, es un sinsentido, pero también significa, ¿no? También significa algo en el sentido de que es una expresión que nace, ¿no?, a un lado de la sonoridad, de la fonética como origen del ruido, y de la expresión hablada, ¿no? Entonces, tenemos que no va a estar atada a esa estructura, esta no voz, esta expresión interrumpida de la no voz, pero tampoco es externa a la lingüística, porque la lingüística también lo considera como fenómenos de la propia expresión, ¿no? Entonces, pero tampoco es objeto suficiente como el objeto de estudio de la voz que Dollar busca, ¿no? Esa es la conclusión